Dios pueda bendecirles, queridos hermanos. Es un privilegio enorme el que Dios me concede del poder dirigirme hacia cada uno de ustedes a través de Reforma TV. Es una alegría nuevamente poder estar para compartir una meditación de la Santa Palabra de Dios y poder dirigirme hacia cada una de vuestras mentes. Vamos a iniciar con una oración para pedir siempre a Dios que sea Él el que dirija nuestro pensamiento. Nunca debemos leer las Sagradas Escrituras sin antes orar a Dios, porque Él es el que dirige nuestros pensamientos y el que nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Amado Salvador y buen Dios, te queremos agradecer porque tú nos regalas la vida. Gracias, Señor, de manera muy especial por la oportunidad que nos estás dando de poder estudiar tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender lo que vamos a estudiar y que sea de grande bendición para nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos que está pendiente de Reforma TV en esta hora y que tu amor y tu misericordia pueda ser en nuestros corazones. Te pedimos todo esto junto al perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora queremos compartir una temática junto al cantar de las aves que están rodeándonos. Queremos compartir y unirnos al canto de ellas y nosotros poder comprender un poco de la palabra de Dios. Las aves alaban a Dios y nosotros como seres humanos también debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un tema en esta hora referente o refiriéndose hacia el ayuno. Vamos a hablar un poco sobre el ayuno, ya que es un punto bastante común dentro del cristianismo, pero que en ocasiones no se comprende en su cabalidad. Recuerdo en una ocasión que una persona me dijo, pero ¿y por qué ayunan? ¿Para qué se ayuna? ¿Por qué debemos ayunar? ¿Es tan importante que se ayune o no es tan importante? ¿Es un punto para salvación o no es un punto para salvación? Cuando me hicieron esa pregunta, queridos hermanos, pues uno contesta lo que comúnmente, sí, Dios lo pide, Dios lo demanda del ser humano. No es una obligación directa de parte de Dios, pero sí, Él nos dice que para poder lograr ciertas cosas se hacen con el ayuno y la oración. Quiero iniciar con este tema sobre el ayuno, dando lectura a un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo número 6, que dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejad ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando leemos este versículo, queridos hermanos, estamos comprendiendo que Dios estaba dando un mensaje a su pueblo. Es muy interesante porque el pueblo en esta ocasión estaba realizando ayunos, pero era un ayuno que no era aceptado por Dios. Desde ahí podemos comprender ya dos aspectos. El primero, que cuando ayunamos, si lo hacemos adecuadamente y de corazón, Dios acepta el ayuno. Segundo aspecto, que si ayunamos, pero lo hacemos con propósitos inadecuados, lo hacemos de una manera inadecuada, ese ayuno, aunque lo hayamos hecho, no tiene validez. Esas dos cosas nunca las debemos olvidar. Pero es muy interesante también lo que podemos comprender, que cuando nosotros estudiamos sobre el ayuno, estamos viendo de un aspecto. Me preguntaban, ¿qué es el ayuno en sí? ¿No comer? Quiero decirles, queridos hermanos, en el ayuno uno se abstiene de alimento, se abstiene de agua, pero el propósito no es en sí aguantar hambre, soportar el hambre, sino es lograr un objetivo de consagración personal. En la Biblia encontramos diferentes personas que ayunaron. En este estudio vamos a ver muchos ejemplos de ayunos y por qué se hacían esos ayunos. El ayuno, queridos hermanos, no es específicamente para una cosa, sino tiene diferentes motivos. Las personas que hacen un ayuno pueden hacerlo para lograr diferentes objetivos en su vida. Ahora vamos a analizar la vida de personas que hicieron un ayuno y cuál fue el propósito que ellos tuvieron a la hora de realizar ese ayuno. Primera persona o primer ejemplo que vamos a estudiar sobre
alguien que ayunó. Ya lo dijimos, el ayunar es abstenerse de alimento y de bebida por el determinado tiempo que uno lo decida, pero también con un propósito definido. El ayuno, queridos hermanos, debe llevar un propósito definido, debe llevar una meta, lograr alcanzar algo a través de ese sacrificio a nuestro Dios. Porque si nosotros decimos, vamos a ayunar, pero no ponemos un propósito definido, se va a ayunar para esto y para esto, es como que solo hayamos aguantado hambre, como que no hayamos hecho algo que de verdad va a ser para nuestro beneficio. Ahora vamos a leer lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. En este primer aspecto nosotros encontramos que David estaba haciendo un ayuno. ¿Por quién lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo por el niño que había tenido con la esposa o con la mujer de Urías, como lo dice el pasaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estaba ayunando por este niño? Estaba ayunando porque el niño había caído con una enfermedad grave. Había en ese momento caído en una condición crítica de salud. Estaba pasando por un momento difícil y David comprendió que él había cometido un error. Todos sabemos la historia, y en este momento estaba ayunando para que la salud de ese niño volviera a él. Ahora, el primer ayuno que podemos comprender acá, el primer ejemplo es que David ayunó para la salud de ese pequeño. Una persona puede ayunar para pedir salud a Jehová, para pedir la salud a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado en más de alguna ocasión? Todos hemos padecido una enfermedad en más de alguna ocasión. Y ahora podemos comprender que para poder sobrellevar una enfermedad, para que Dios obre en nosotros y que podamos sanar también, es importante que nosotros podamos ayunar a nuestro Creador, poder hacer un sacrificio en nombre de Jesús. Ya lo dijimos, si el ayuno se hace, pero no lleva ningún propósito definido, no tiene nada de lógica que lo hagamos. Es como que solo hayamos aguantado hambre o padecido hambre. Primero ejemplo, ayunar por enfermedad. Segundo ejemplo, el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Libro de Primera de Reyes nos dice de la siguiente manera. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 26 al 29 dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Primer ejemplo fue para que Dios obrara en el cuerpo de una persona y se restableciera su salud. Segundo ejemplo, encontramos que este hombre había ayunado para que Dios perdonase las malas acciones que había cometido. Ahora, si podemos ayunar para que Dios cure una enfermedad que estamos padeciendo, también podemos ayunar para que Dios perdone el pecado que hemos cometido. Segundo aspecto, ayunar para pedir perdón por nuestros pecados. Hermano, qué interesante es poder comprender eso. Nosotros cuando cometemos un pecado, cuando le fallamos a Dios, lo que menos hacemos para pedir perdón por ese pecado es ayunar. Si oramos, tal vez hacemos diferentes cosas, tratamos de hacer algunos aspectos, quizás hasta preparar, estudiar la Biblia, preparar sermones y todo eso.
Pero qué interesante sería que nosotros ayunáramos cuando hemos ofendido a Dios, cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos cometido un pecado. Acab en esta ocasión ayunó y Dios, a causa de ese ayuno, él contestó y no mandó el mal a su casa, a lo que era su vida, sino dijo a sus descendientes. Él no lo va a sufrir. Queridos hermanos, qué importante es eso. Que cuando fallemos a Dios, que cuando estamos en esa condición y fallemos a Dios, que nosotros podamos pedir perdón a través de un ayuno a nuestro Creador. Y de esa manera Dios hará una labor grande en nuestras vidas. Perdonará nuestro pecado. Y recordemos lo que decía la palabra de Dios: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, me buscare y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para buscar a Dios también se hace de una manera ayunando, y Dios puede obrar en nosotros. Dos aspectos: se puede ayunar para pedir salud, para pedir perdón por nuestros pecados. También, ¿para qué más? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Oiga lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo del 2 al 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Ahora encontramos acá, queridos hermanos, encontramos que este personaje estaba haciendo un ayuno. ¿Para qué? Bueno, en este caso era el pueblo casi en general. Haciendo el ayuno para que Dios les otorgara ayuda, para que Dios les diera socorro en una situación difícil. Cuando nosotros leemos toda esta historia, el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas nos hace ver que entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Toda Judá en este momento estaba ayunando. ¿Por qué? Porque estaban pasando un momento difícil, estaban pasando un momento crítico en la vida de todo el pueblo, de las personas que habitaban en Judá. Y este hombre, siendo sabio, siendo un hombre temeroso de Dios, hace pregonar un ayuno en Judá. El pueblo ayunó, queridos hermanos, y obtuvo el beneficio de Jehová. Entonces podemos ayunar, lo dijimos, para pedir salud por una enfermedad, para pedir el perdón de nuestros pecados, y ahora en tercer lugar para pedir ayuda en un momento difícil. Tres aspectos. Vamos al siguiente. Esdras capítulo 8. El libro de Esdras capítulo 8 también nos enseña algo muy interesante que nosotros debemos recordar siempre. Esdras, vamos a leer el capítulo 8, versículo 21 en adelante. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Oigan eso, para pedir, ¿qué decía? Camino derecho. Versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. ¿Para qué estaban ayunando en esta ocasión? Estaban ayudando para pedir la protección a Dios por los enemigos que estaban acechándolo. Queridos hermanos, también nosotros podemos ayunar para pedir la protección a Dios cuando los enemigos nos acechan. Cuando alguien trata de hacernos un mal, de dañar nuestra vida, podemos ayunar a Dios para que Él pueda protegernos. Cuando hay también aspectos que son
obrados por Satanás. Muchas personas presentan que nosotros no debemos creer en aspectos que son meramente sobrenaturales, podemos decir. Quiero decirles, queridos hermanos, nosotros sabemos que en caso de aspectos de agorero, todos esos aspectos no debemos creer. La Biblia prohíbe poder creer o el creer en todas esas cosas. Pero el mal existe. Satanás trata de destruir a los hijos de Dios de todas maneras. Y para que Satanás no se acerque a nuestra vida, no toque y no quebrante nuestra fe, nosotros también debemos ayunar a Dios para que Él nos defienda y nos proteja de nuestros enemigos. ¿Para qué más se puede ayunar? Los pajaritos también están ayudándonos a alabar el nombre de Dios. Qué interesante es que cada amanecer podemos escuchar el cantar de las aves, el cantar de los pajaritos. Por eso quisimos dejar este sonido para que ustedes puedan también escuchar el cantar de las aves, el cantar de esos pajaritos que alaban a Dios. Aunque ellos no ayunan, pero sí alaban a Dios. Nosotros podemos ayunar, podemos orar, podemos cantar alabanzas. Sigue diciendo también, ¿para qué más podemos ayunar nosotros? Dice el libro de Esther capítulo 4. Vamos a leer Esther capítulo 4. El versículo específico es el versículo 16 y 17. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis entre día, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora encontramos en otra ocasión que se realizó un ayuno. ¿Para qué se hizo este ayuno? Queridos hermanos, este ayuno se hizo para que Dios tomara la dirección en un caso específico. ¿Qué sé yo, queridos hermanos? Que nosotros vayamos a hacer cualquier cosa en la vida. Para que todas las cosas sobren en nuestro bien, deberíamos hacer ayunos a Jehová. Señor, voy a hacer este proyecto, te pido que lleve tu bendición. Y para eso poder hacer un ayuno en nombre de Dios. Qué maravilloso sería eso, hermanos. Podríamos tener la bendición de Dios en cada proyecto que realizáramos. Vamos, Señor, a predicar en tu nombre. Vamos a ayunar para que tú obres en primer lugar. O qué sé yo, en aspectos también materiales, queridos hermanos. Voy a poner un negocio. Quiero que tú lo dirijas, Señor. Quiero que pueda ser honrado tu nombre a través de este negocio. Pero para ello te lo entrego a través de un ayuno. Pido tu bendición a través de un ayuno. En este momento, Esther iba a presentarse ante el rey. No era una cosa fácil, queridos hermanos, era en contra de la ley. Ella lo reconocía, que era en contra de la ley presentarse ante un rey si él no la había mandado a llamar. Pero ella puso el caso en las manos de Dios y Dios obró en favor de esta mujer. ¿Por qué más podemos ayunar? También podemos ayunar, queridos hermanos. Libro de Daniel capítulo 6 nos da otro ejemplo de ayuno. Libro de Daniel capítulo 6 nos dice de la siguiente manera. Versículo 17 en adelante. Dice de la siguiente manera. Libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 17 en adelante. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. ¿Y qué más hizo? Y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. En este caso, hermanos, podemos también encontrar que otra persona estaba ayunando por un ser que quería que Dios lo defendiera, que Dios lo cuidara. Nosotros también podemos ayunar por otra persona.
Consagración no le podemos pasar, santificación no le podemos pasar, pero sí podemos orar a Dios por las demás personas, sí podemos ayunar por las demás personas. Si hay alguien, un ser querido en tu familia, que tú deseas que se consagre a Dios, que deseas que entregue su vida a Dios y no lo ha hecho y no se ven posibilidades, ayuna a Dios. Dios es el que obra en los corazones de las personas. Y si oramos y ayunamos por otra persona, Dios escuchará nuestra oración. Dios aceptará nuestro ayuno, nuestro sacrificio, y obrará en el corazón de la persona por la cual estemos ayunando. Queridos hermanos, nosotros podemos ayunar por las personas. Podemos ayunar por nuestros seres queridos para que Dios toque su corazón. A veces nosotros les presentamos la palabra, les damos a conocer versículos, les decimos, no, pero haz esto, si no, no te vas a salvar. Pero ¿cuántas veces ayunamos por ellos? ¿Cuántas veces hemos hecho un ayuno en favor de nuestros familiares, en favor de nuestros vecinos, para que ellos también puedan aceptar a Dios? También debemos hacerlo, hermanos. En este caso, un rey pagano, un rey de Babilonia, estaba ayunando para que Dios protegiese a Daniel. ¿Y nosotros ayunamos por las demás personas? Ayunamos por nuestros semejantes, debemos hacerlo también. ¿Qué más? Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice de la siguiente manera: pero este género no sale sino con oración y ayuno, para alejar a Satanás de nuestra vida. Para eso podemos ayunar también. Estas palabras, queridos hermanos, estamos recordando una historia, lo que menciona Mateo capítulo 17, de cuando Jesús llegó a hacer un milagro con un muchacho. Y los discípulos estaban ahí, estaban pasando. ¿Y qué pasará? ¿Será que se va a poder o no se va a poder? Pero Jesús, ¿qué dijo? Este género no sale sino con oración y ayuno. Para alejar a Satanás de nuestra vida también deberíamos ayunar. ¿Por qué es que Satanás está tan presente en nuestra vida, haciéndonos caer tentación tras tentación? Y ese es su trabajo, queridos hermanos. Pero para poder vencerlo, nosotros también debemos orar y ayunar, para que Satanás se aleje de nuestra vida, para que Satanás pueda alejarse de nuestro ser y no cause oprobio en nuestra vida. Queridos hermanos, ¿es importante el ayuno o no es importante? Sí es importante, es algo primordial en nuestra vida, es algo que debería ayudarnos, que deberíamos hacerlo porque va a ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Deberíamos ayunar en nuestro favor y en favor de nuestros semejantes, para que Dios pueda ayudarnos, pueda bendecirnos y que de esa manera podamos ser personas consagradas a Dios. El ayuno también ayuda para eso. Lucas capítulo 2 versículo 37, finalizo con este pasaje que dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 2 versículo 37. Dice: y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. En este caso hablamos de Ana, la profetisa de Dios. ¿Qué hacía ella? No se apartaba del templo y adoraba a Dios. Dice, se consagraba como ayunando y orando en ese lugar. Queridos hermanos, ¿cómo lograba la consagración esa mujer? La lograba ayunando a Dios, orando a Dios, obedeciendo a Dios. Todos esos aspectos son primordiales en la vida de un cristiano. Deberíamos generar en nosotros un espíritu de consagración a Dios, un espíritu con el deseo de practicar todas estas cosas, de ayunar, de orar, de consagrarnos, de obedecer a Dios, de guardar los mandamientos, un espíritu que esté dispuesto a servir a Dios en todas las cosas. Así que, queridos hermanos, Dios pueda ayudarnos, pueda bendecirnos y pueda poner en nosotros un corazón deseoso de practicar todas estas cosas que nos ayudan a obtener una consagración en nuestra vida. Que el Señor pueda bendecirles, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Amado Padre y buen Salvador que moras en el alto cielo, te agradecemos por la vida que tú nos regalas. Gracias porque a través de este medio tú permites que la palabra tuya llegue a muchos corazones. Señor, te ruego que puedas bendecir a cada uno de tus hijos que ha estado pendiente de la transmisión de Reforma TV en esta hora,
y que tu amor no se aparte de ellos. Ayúdanos, Señor, a comprender que debemos ayunar, que debemos orar, que debemos consagrar nuestras vidas a tu voluntad y capacítanos para guardar lo que tu palabra nos enseña. Señor, queremos consagración, queremos fortaleza, queremos salud también y te rogamos que tú puedas hacerlo, pero también ayúdanos a nosotros a poner la parte que nos corresponde como hijos suyos. Todo esto lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.